Buenos días a todos. Gracias por esperar y bienvenidos a nuestro webinar Analítica Avanzada y Machine Learning con virtualización de datos. Mi nombre es José Juan Sánchez y seré el presentador y moderador de la sesión. En el webinar de hoy explicaremos cómo la virtualización de datos puede acelerar los procesos de adquisición y preparación de los datos y por qué es una herramienta tremendamente útil para los data scientists. Tenemos hoy con nosotros a Anastasio Molano, Senior VP de Denodo. Anastasio es doctor ingeniero de telecomunicaciones y experto en virtualización de datos. En el webinar de hoy nos explicará cómo la virtualización de datos ayuda a obtener la información necesaria de una manera más eficiente y ágil. Hará además una demo de analítica predictiva y presentará los casos de éxito de clientes. Tengan en cuenta que el webinar se está grabando y podrán verlo después en demanda. Durante la sesión, ustedes podrán no escuchar. Sin embargo, les animo a que envíen sus preguntas a través del panel de preguntas y respuestas. Haremos lo posible por contestarlas al final de la sesión y, si no hay ese tiempo, le contactaremos directamente para darle la respuesta. Además, si está interesado en pasarse las diapositivas de la presentación, puede encontrarlas en la pestaña de adjuntos debajo de la ventana de presentación, junto con otros recursos relevantes. Así que, sin más preámbulos, le paso el control a Anastasio. Gracias. Muchas gracias, José. Bueno, en primer lugar, me gustaría daros a todos las gracias por la magnífica asistencia que tenemos hoy. Casi prácticamente 700 registrados. Bueno, un poco el objetivo de la reunión, tal y como comentaba José, es daros a conocer cómo la virtualización de datos puede ayudaros en vuestros proyectos, en vuestras estrategias de Data Science, y un poco he puesto aquí dos keywords que reflejan un poco el contenido de la presentación que he preparado para vosotros. En primer lugar, esta idea de aceleración en vuestros proyectos de Data Science, y en segundo lugar, el concepto del lago de datos virtual, que es el que, digamos, vamos a abordar con la virtualización de datos. Voy a enseñaros, antes de comenzar la presentación en sí, la agenda de la presentación. En primer lugar, voy a comentar el concepto de lago de datos virtual, la idea de una arquitectura lógica más ágil que nos va a minimizar la replicación de datos y nos va a permitir explotar los datos del lago y de otras fuentes de una forma muy ágil. En segundo lugar, previo a lo que es el núcleo de la presentación, voy a introducir la virtualización de datos porque entiendo que para muchos de vosotros podrá ser una tecnología aún no conocida. Y pasaré a continuación a comentaros las mejores prácticas de cómo la virtualización de datos se utiliza en las estrategias de lagos de datos en nuestros clientes. Pasaré después a enseñaros un caso concreto práctico de analítica predictiva, en el cual os enseñaré una breve demostración con el producto, con la plataforma de Nodo, y veréis cómo podemos acelerar estos proyectos de Data Science utilizando la virtualización de datos. Después revisaremos un par de ejemplos de clientes y finalmente una breve nota sobre rendimiento y concluiré la presentación resumiendo un poco las ventajas de este concepto de lago de datos virtual. Bien, pues voy a comenzar en primer lugar hablando de esta nueva idea, de este nuevo concepto de arquitectura lógica de provisión de datos. Este concepto se enmarca en el contexto actual de lo que es el ecosistema de data management, en el cual hay una gran complejidad. Todos estaréis de acuerdo conmigo en que hoy en día todas las empresas tienen multitud de sistemas de información pues, para tratar nuevos tipos de datos que van más allá de los datos estructurados que tradicionalmente eran los únicos que se procesaban, y hoy en día las empresas pues están procesando datos de nuevas fuentes, de sensores, de social media, digamos de todo el ecosistema de IoT, con lo cual las tecnologías tradicionales que se basaban fundamentalmente en el modelo relacional pues no son suficientes. Necesitamos nuevos motores de proceso con nuevos modelos de información más ágiles, más flexibles, que nos permitan pues modelizar estructuras menos rígidas. Digamos, estamos hablando de información semiestructurada y no estructurada. Digamos, estamos hablando, por ejemplo, de bases de datos documentales basadas en documentos JSON o repositorios de clave valor o, digamos, bases de datos columnares. Bien, toda esta complejidad se ha acrecentado con la llegada de la nube. Como sabéis, prácticamente todas las empresas ya
disponen de una estrategia, digamos, de transición hacia la nube, y nosotros ya últimamente prácticamente todas las empresas con las que hablamos pues tienen parte de sus sistemas on-prem, partes en la nube, con lo cual el acceso a la información a todos estos sistemas se hace aún más complejo. Esta es la situación en la cual nos encontramos, y este contexto es donde encaja la idea de una arquitectura lógica de provisión de datos. Esta idea no es nueva. Gartner ya habla de un concepto similar, la idea del Logical Data Warehouse o Logical Data Lake. En este gráfico se ve una evolución histórica de las tecnologías de Data Warehouse. Si veis al inicio, a la izquierda del gráfico, veis en los 80, pues la situación era había una situación de fragmentación, había muchísimos repositorios en las empresas, lo cual hacía muy difícil que, digamos, IT pudiera generar informes con estos datos tan segregados. De modo que el Data Warehouse vino a solucionar esta problemática y vino a ser, digamos, el único repositorio, la única fuente de verdad en donde yo pudiera definir esas reglas de gobernanza de forma unificada y poder procesar, limpiar mis datos, transferir estos datos al Data Warehouse y desde ahí servir mis informes. La solución del Data Warehouse ha sido muy exitosa y lo sigue siendo en la actualidad, pero ahora la complejidad es aún mayor. No solo tenemos el Data Warehouse, sino que tenemos lagos de datos basados en o tecnologías que, como comentaba anteriormente, pues tratan de explotar, digamos, nuevos tipos de datos y con un enfoque de proceso masivo de datos basados en motores de proceso paralelo masivo, como Hadoop, y otras tecnologías por todos conocidas, y otras fuentes NoSQL, MongoDB, etcétera, Cassandra. En fin, nuevos repositorios analíticos que hace que el Data Warehouse no sea el único repositorio analítico en la empresa. Con lo cual, en esta situación cabe preguntarnos si, digamos, la solución que se utilizó allá por los 90 puede ser ahora, ¿vale? Es decir, pensar en volcar de nuevo todos los datos a un único repositorio. Digamos, esto se antoja muy complejo porque, en primer lugar, el volumen de los datos es gigantesco en la actualidad, ya que son datos que vienen de sensores, de otras fuentes. Y bien, pues en este contexto, Gartner pues propugna el uso de una arquitectura lógica de provisión en el cual vamos a disponer de una forma más ágil de servir los datos sin necesidad de materializar los mismos en un mismo repositorio. Veis esta cajita a la derecha, el Logical Data Warehouse, que refleja este concepto. Voy a hacer un zoom en esa caja y veréis un poco más en detalle el concepto de Logical Data Warehouse, en el cual por abajo estarían las fuentes de información, veis el Data Warehouse, los Data Lakes, no simplemente basados en Hadoop, puede ser cualquier otra tecnología, el MDM, otros sistemas, y por encima hay una capa de acceso de virtualización de federación, que es la que me va a brindar un acceso unificado a todos estos repositorios sin necesidad, como comentaba anteriormente, de generar un nuevo repositorio unificado para servir los datos. Y por encima estarían las aplicaciones consumidoras con todas digamos, las posibles variantes en el contexto de analítica, por ejemplo, reporting operacional, ad hoc reporting, self-service BI, data science, machine learning, etcétera. Este es el concepto de Logical Data Warehouse o Logical Data Lake que Gartner propugna. Otros analistas también hablan de un concepto similar. Por ejemplo, Forrester habla de la Big Data Fabric, en la cual la virtualización de datos se visualiza como un orquestador inteligente de acceso a la información que va a estar distribuida en multitud de repositorios, tanto on-prem, en la nube, y va a facilitar el acceso a estos repositorios de forma ágil. Bien, entonces, ¿qué es la virtualización de datos como tal? Pues básicamente va a ser una capa unificada que me va a integrar estos repositorios y va a provisionar los datos al negocio. Veis en el gráfico, por abajo estarían todos estos repositorios que pueden estar on-prem, en la nube, construidos con distintas tecnologías. La capa de virtualización en el medio que me va a aislar esta complejidad y proporcionar una visión unificada de todos los datos a la capa de por arriba, que serían las aplicaciones de negocio, tanto informacionales como operacionales. Por lo tanto, se trata de un único punto lógico de acceso a los datos. Las aplicaciones consumidoras no necesitarán ir conectándose repositorio a repositorio por los datos, sino que voy a ir a un único sistema que me va a brindar todos los datos que preciso. O sea, un poco el concepto de independencia o transparencia en la ubicación de los datos. Me da igual que los datos estén on-prem, en la nube. Yo voy a facilitar el acceso a los datos a las aplicaciones de negocio. En segundo lugar, son datos que voy a
a proporcionar a través de una capa semántica de forma, digamos, amigable para el negocio. De modo que estos datasets se van a poder construir en base, por ejemplo, a reglas específicas de negocio, con nomenclatura específica para cada unidad de negocio, etcétera. Con lo cual va a ser muy fácil de interpretar por parte de los usuarios, con lo cual se va a facilitar el acceso a los datos. Datos adaptados a cada unidad de negocio, como comentaba, para cada tipo de usuario, para cada tipo de aplicación. Bien, esta capa de acceso a datos de provisión va a ofrecer los datos de forma universal a través de múltiples interfaces, es decir, interfaces orientadas, por ejemplo, pues a consultas SQL como ODBC o JDBC, o interfaces orientadas a servicios como Web Services, de modo que voy a crear un API de datos a través del cual cualquier aplicación va a explotar los mismos. Se basa en metadatos, es decir, en esta capa no voy a guardar datos, de ahí la idea de virtual, ¿vale? O sea, los datos van a residir en las fuentes, aquí simplemente voy a tener metadatos que van a residir en el modelo y va a haber un motor de ejecución que va a permitir federar el acceso a los mismos sin necesidad de mover datos de un repositorio para otro. Voy a poder definir las reglas de gobierno y de seguridad de forma centralizada en base al modelo canónico que yo defina en esta capa. Y finalmente, y no menos importante, al ser todo basado en metadatos, pues es un enfoque mucho más ágil que otras tecnologías de integración que consigue reducciones del time to market grandísimas. Nuestros clientes nos hablan en muchos casos de reducciones cercanas al 90%, frente al uso de otras estrategias de integración más tradicionales. Este es el concepto de virtualización. Aquí aparece un gráfico de alto nivel de la plataforma de virtualización de Enodo, en el cual veis en la parte central, la clave es, por un lado, este conjunto de metadatos, este repositorio que va a guardar el modelo de datos lógico, el modelo de datos unificado. Va a ser un modelo canónico que yo voy a hacer compartible a todos mis usuarios. Y, por otro lado, un motor de ejecución de consultas muy potente que va a generar un plan de ejecución con la estrategia de que las consultas realmente se van a ejecutar en las fuentes. Un poco la idea va a ser que este motor de virtualización, cuando reciba una consulta, va a generar un plan de ejecución tratando de hacer un push down, una delegación de la ejecución de las consultas a los repositorios que hay subyacentes. De modo que el proceso realmente se va a hacer en los repositorios, la mayor parte del mismo, y el objetivo va a ser minimizar el proceso que se haga en esta capa. Bien, veis también que hay la posibilidad de un almacenamiento temporal basado en caché e incluso integración con motores de proceso paralelo, pues para poder conseguir mejorar el rendimiento, como explicaremos más en detalle a lo largo de la presentación. Un poco una visión de alto nivel de la herramienta de virtualización de Enodo, y por arriba aparecen distintas interfaces a través de las cuales publicamos los datos. Como comentaba, interfaces orientadas a consultas SQL, es decir, donde el usuario quiere total flexibilidad para poder realizar una consulta, o interfaces orientadas a servicios en los cuales nosotros limitamos el conjunto de consultas que puede ejecutar el usuario a través de la interfaz específica que le proporcionamos a través de un web service. También la plataforma de virtualización de Enodo ofrece interfaces orientadas al usuario final, en concreto la herramienta que llamamos el catálogo de datos, el Data Catalog, que va a permitir visualizar los datos en modo de marketplace a través de un frontal web muy amigable y que va a permitir facilitar la descubrimiento y exploración de datos, como veremos posteriormente en la presentación, todo a través de un enfoque de acceso a datos seguro. Bien, veis aquí un gráfico en el que se verían las vistas. Yo el modelo lo voy a construir en base a vistas que simplemente van a ser definiciones de datos. Inicialmente va a haber unas vistas base que voy a conectarme a las fuentes y a partir de ahí voy a construir vistas intermedias, vistas derivadas, hasta llegar al modelo lógico final, que es el que se publica hacia los consumidores. Bien, veremos en la demostración cómo se pueden construir estas vistas y cómo los consumidores pueden hacer las mismas de forma muy ágil. Bien, pues ya he hecho un overview del concepto de la tecnología de virtualización de datos y vamos a centrarnos ya en la parte principal de la presentación, el cual el objetivo va a ser comentar las mejores prácticas de virtualización de datos en el contexto de Big Data. En primer lugar, me gustaría enseñaros una arquitectura de referencia en la cual podéis ver cómo la virtualización de datos se sitúa sobre el lago de datos. En principio, veis aquí un lago de datos físico, en la zona intermedia del gráfico, un Data Warehouse también, y la capa de virtualización se sitúa por encima como una capa de provisión
que sirve los datos a los consumidores que estarían a la derecha en la caja azul en la figura, con, digamos, herramientas analíticas en sus distintas variantes, de real-time dashboards, reporting, self-service BI, lo que es analítica predictiva, machine learning, etcétera. Estas aplicaciones consumidoras accederían a los datasets que se hayan publicado a través de la capa de virtualización y el motor de federación se encargará de delegar esas consultas a donde se encuentran los datos en las fuentes, que pueden estar bien en el lago de datos, bien en otros repositorios, en el Data Warehouse tradicional o incluso, como veis también en la figura, en aplicaciones cloud. Con lo cual, yo voy a construir un lago de datos virtual que me va a permitir a mí hacer los datos de forma unificada, independientemente de que los mismos se encuentren en un mismo repositorio o distribuidos en distintos repositorios. Ese es un concepto fundamental en el concepto de lago de datos virtual, es decir, al final el objetivo es el mismo que un lago de datos físico. La idea de un lago de datos físico es que los usuarios tengan un sitio donde localizar los datos que les interesan, que sepan acceder a ellos, interpretarlos, puedan consultarlos, etcétera. Con un lago de datos virtual es exactamente lo mismo. Lo único que ocurre es que la aplicación va a acceder a un motor de virtualización, a la capa de virtualización, para acceder a los datos. Los mismos pueden estar en el dato físico, imaginar que el lago físico puede ser, por ejemplo, en la nube en S3, datos en S3, pueden ser datos en Spark, en fin, en Hive, en cualquier tecnología dentro del ecosistema de Hadoop, cualquier repositorio tipo Snowflake, Redshift, Vertica, etcétera, o un Data Warehouse tradicional tipo Teradata, etcétera. Con lo cual, lo que voy a conseguir con esta arquitectura es unir el mundo tradicional basado en tecnologías del Data Warehouse que van más ligadas a estilos más tradicionales de generación de informes, siguiendo un poco el concepto de Gartner de modo 1, ¿vale? O sea, digamos, hacer todo de forma muy rigurosa, muy sistematizada, datos muy curados, por ejemplo, en un caso muy típico es informes financieros. Y voy a poder conjugarlos con el modo 2, en el cual, ya hablando del lago de datos, en el cual mis usuarios van a tener unas reglas de gobernanza más laxas, en donde van a poder jugar mejor con los datos. Voy a crear sandboxes para ellos, para que ellos puedan digamos, realizar sus análisis sobre los datos de la forma que precisen. Y voy a conjugar, gracias a la capa de virtualización, estos dos mundos de forma ágil y voy a poder definir mis reglas de gobernanza de forma unificada, de modo que voy a poder graduar en función de a los usuarios a los que me dirija el acceso a estos datos. Este es el concepto de lago de datos virtual basado en virtualización. Si pensamos ahora en el flujo de trabajo típico de un científico de datos, seguramente conocéis este gráfico. Básicamente, aquí se aparecen enumeradas las distintas fases en el ciclo de vida del Data Science. Empezamos con entender las necesidades de negocio, saber qué requisitos va a tener el análisis, identificar los datasets útiles para ese análisis, almacenar esos datos si no están almacenados ya en el lago, limpiarlos, prepararlos, adaptarlos y preparar y adaptar estos datos, veremos que es muy importante para los algoritmos de Data Science, es decir, no simplemente vale dar los datos para que el algoritmo pueda trabajar con ellos, sino que en la mayor parte de los casos hay que prepararlos específicamente para cada algoritmo. Finalmente, ejecutar ese algoritmo, es decir, generar esos modelos, en función de la tecnología que utilice, va a ser el proceso de forma diferente. Voy a hacer en general distintas iteraciones hasta conseguir, digamos, refinar mis insights y conseguir los objetivos que perseguía. Y finalmente, hay una fase final de visualización y de compartir los resultados para que otros usuarios puedan beneficiarse de los mismos. Este sería el flujo de trabajo típico de un científico de datos y si lo analizamos en detalle, vemos que, digamos, hay unas fases previas a lo que es la propia preparación, la propia generación del algoritmo de Data Science, que es una fase muy costosa en tiempo, lo que es, digamos, toda la integración de datos previas, preparación de esos datos. En la siguiente slide podéis ver que todas estas fases iniciales llegan digamos, a suponer un 80% del tiempo. Con lo cual, realmente el Data Scientist pasa muy poquito tiempo, digamos, involucrado en lo que es donde realmente aporta valor, en análisis de los datos, en optimizar ese algoritmo de Data Science. Y nuestro objetivo con la virtualización va a ser, digamos, incidir en reducir este tiempo, ¿vale? Minimizar este tiempo para que el Data Science se centre, digamos, en donde aporta más valor, lo que es en el propio algoritmo de Data Science.
Bien, para ello, nuestros clientes lo que hacen, o también nosotros recomendamos como mejores prácticas, un modelo colaborativo entre lo que es el IT, estaremos hablando de un ingeniero de datos, y los científicos de datos. De modo que una vez que tenga la capa de virtualización, integrando los datos del lago, que pueden estar, veis aquí, puede ser, por ejemplo, MR o el lago de datos de Azure, Cloudera y otros repositorios. En primer lugar, la primera fase sería que los data engineers, lo que es IT, va a preparar un conjunto de datasets curados, ¿vale?, que van a integrar datos del lago, de otros repositorios, y estos datasets curados se van a publicar para que los data scientists, los citizen analysts, que también los pueden precisar, puedan consumirlos. Sería la primera fase, o sea, va a haber una fase digamos, de generación de estos datasets curados para los data scientists por parte de los data engineers. A continuación, los data scientists van a utilizar las facilidades que brinda la capa de virtualización, por ejemplo, el catálogo de datos, para poder localizar los datasets que le van a ser útiles para el análisis. Voy a poder hacer consultas en modo libre sobre los datasets. A través del Data Catalog voy a poder, digamos, buscar tanto metadatos como el contenido propiamente de los datos. Por ejemplo, oye, quiero datos de seguridad social, pues busco Social Security Number, SSN, y voy a encontrar el metadato relativo digamos, a ese dato. Pero si quiero buscar un número concreto, también lo puedo encontrar. Es decir, puedo hacer una búsqueda sobre el contenido de los datos en sí. Y bien, voy a generar y preparar los datos y adaptarlos al algoritmo de Machine Learning, ¿vale? Con lo cual, en general será necesario realizar una serie de transformaciones sobre los datos, combinar ciertos datasets, y una vez que los datos estén preparados para la generación del algoritmo, voy a trabajar en esa generación del algoritmo, voy a preparar los modelos, a iterar varias veces en el proceso, y cuando ya esté listo los resultados, puedo decidir, si así lo deseo, pues operacionalizarlos. Los resultados pueden ser de dos tipos, o bien un dataset final con los insights que he generado tras ese análisis. En ese caso, lo que voy a hacer es, a continuación, volver al equipo de Data Engineers, IT, para que operacionalice esos informes. En este caso va a ser un proceso muy sencillo. O sea, esos datos se va a construir una vista sobre los mismos que se va a publicar de forma gobernada hacia el resto de usuarios. El IT se va a encargar de que, oye, solo los usuarios con los permisos adecuados van a poder acceder a esos datasets, se va a brindar a través de distintas interfaces, etcétera. Va a formar parte del Data Catalog. Y, en segundo lugar, otra posibilidad es que el resultado del análisis sea un algoritmo que se va a ejecutar, ¿vale? Y que va a ser alimentado dinámicamente con datos. O sea, va a estar en producción y se va a ejecutar dinámicamente, pues, en función del algoritmo de una forma u otra. Y para ello, el Data Engineer va a generar vistas si es necesario y va a importar a lo mejor una nueva fuente basado en la ejecución de ese algoritmo, y esas nuevas vistas se van a operacionalizar y van a estar accesibles desde la capa de virtualización. Este sería el modelo de colaboración entre lo que es IT y los científicos de datos que nosotros recomendamos como mejor práctica. Bien, voy a revisar las fases en donde en concreto el Data Scientist va a obtener valor de la herramienta de virtualización de datos. En primer lugar, basándonos en estos datasets que el Data Engineer ha preparado previamente, pues sobre ellos, a través del Data Catalog, voy a poder buscar, localizar estos datasets que van a provenir, como decía, tanto del lago de datos como también de otros repositorios más tradicionales o incluso de, como veis en el gráfico, de una fuente SAS. Bien, todo eso es transparente para el científico de datos. Yo simplemente accedo al dataset, cojo los datos y nada más. En segundo lugar, una vez que ya he localizado estos datasets, lo que voy a hacer es transformarlos, prepararlos, limpiarlos y adaptarlos al algoritmo específico de Machine Learning que quiero desarrollar. Bien. Para eso voy a generar una vista final en la cual voy a combinar posiblemente distintos datasets, voy a aplicar estas transformaciones. Todo va a estar trazado de forma gráfica en una herramienta, como veremos luego en la demostración. Y una vez que tenga este dataset, va a poder ser accesible fácilmente, digamos, de cualquier herramienta tipo notebook, etcétera, donde voy a ejecutar mis algoritmos de Machine Learning. Pero puedo decir yo, porque ahora mismo en esta fase, por lo que tengo es una vista virtual, que si yo lo ejecuto me
recibo los datos, pero puedo necesitar materializar esos datos. Y para eso puede haber una fase opcional en la cual yo decido materializar esos datos que genero en la capa de virtualización. Y para eso hemos añadido recientemente un nuevo concepto que se llama el Remote Table, que básicamente permite materializar cualquier vista en el modelo virtual sobre cualquier repositorio. Aquí veis un ejemplo en el cual pensad que el dataset final que va a ser la entrada de mi algoritmo, pues decido guardarlo en Spark. Y aquí lo puedo hacer de forma gráfica a través de la herramienta de virtualización. Es una facilidad que hemos añadido recientemente justamente para este caso de uso en Machine Learning en Data Science. Bien, a continuación voy a hacer realmente lo que es la generación del propio algoritmo como tal, y para eso la plataforma de virtualización incluye integración con las principales librerías de Data Science, desde lo que es R, Scala, MLlib, Python. Por ejemplo, os voy a enseñar luego un ejemplo de Python, en el cual desde un notebook yo puedo acceder fácilmente a la plataforma de virtualización. Veis aquí las interfaces que se utilizan para acceder en cada uno de los casos. Por ejemplo, Python ODBC, RJDBC, Scala JDBC o SparkMLlib JDBC. El usuario va a generar el modelo, va a entrenar el modelo, va a iterar sobre el modelo pues, hasta conseguir refinarlo, y con eso acabaríamos el paso de generación del algoritmo de Machine Learning o Data Science. Y a continuación pasaríamos a la fase de operacionalización del modelo, en la cual de nuevo se generarían vistas si es necesario. Aquí veis, por ejemplo, en este caso, pues podría darse el caso de, como hace algunos de nuestros clientes, que lo que es el algoritmo de Python o de R se puede operacionalizar generando un web service a través del mismo que se puede importar en la capa de virtualización y que se va a invocar, digamos, en tiempo de ejecución, combinando datos de otros repositorios y ejecutándose ese proceso en el lago realmente. Pero, digamos, la plataforma de virtualización lo que va a hacer es volcar y hacer el push down de queries digamos, a los motores de proceso paralelos subyacentes. En esta fase es muy importante todas estas capacidades que dispone la plataforma pues para poder hacer este push down de consultas, como comento, la aceleración de queries. En muchos casos la plataforma puede delegar ese proceso final en memoria hacia un motor externo basado en EPP. Daré un poquito más información al respecto un poquito más adelante en la presentación. Bien, una vez operacionalizado, la última fase sería la publicación de resultados, que pues, se puede hacer bien a través de herramientas tradicionales, como herramientas CBI, o también, por supuesto, a través del Data Catalog, de modo que esos datasets quedan metadatados y los usuarios pueden acceder a esos datasets a modo de Data Marketplace. Y finalmente, sin menoscabo digamos, de todo el valor adicional que proporciona el usar esta capa unificada de provisión de datos, es decir, en cuanto a seguridad, de definir las reglas de seguridad en base a estos datasets que yo voy a publicar en esta capa, de modo que voy a decir a qué usuarios van a acceder a estos datasets, cómo se hace enmascaramiento en algunos casos. Todo va a estar trazado, todas las transformaciones end-to-end, de modo que cualquier cambio va a ser muy fácil de realizarlo, porque de forma gráfica puedo hacerlo, puedo generar informes de auditoría, acceso controlado por roles, digamos, aplicar mis reglas de gobernanza unificada con distintas, una graduación en función del tipo de usuario que me dirija. Y esto es muy útil, pues, por ejemplo, pues, para lo que es procesos regulatorios, para que nuestra empresa sea compliance con las regulaciones. Con mayor agilidad, una facilidad de adopción, digamos, integrando la posibilidad de repositorios en la nube, y minimizando el time to market y, por supuesto, los riesgos del proyecto. Bien, esto sería un gráfico a modo de resumen de cómo vamos a ayudar en cada una de las fases de identificación de datos, combinación, transformación de los datos, preparación de datos para el algoritmo, ejecución del algoritmo, operacionalización y compartición de datos con usuarios. Y vamos a pasar ahora a enseñaros el caso práctico de analítica predictiva. Se basa en un ejemplo que hemos cogido bueno, básicamente de lo que es el servicio de alquiler de bicicletas en la ciudad de Nueva York. Y un poco el objetivo es, ¿podemos predecir el uso del servicio en base al uso pasado? Pues eso es lo que hemos tratado de hacer. Y para ello hay información relativa al uso del servicio, que es información pública, que está en la web. Podéis encontrarlo en esta página web, en Citybike. Y desde aquí te puedes cargar los datasets que incluyen con mucho detalle pues cuántos alquileres de bicicletas se ha producido en cada una de las estaciones en Nueva York,
con muchísimos datos, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar simplemente en saber, oye, pues para tal fecha, cuántas bicicletas se han alquilado. Va a ser un análisis de alto nivel sencillo en este ejemplo. Y no solo vamos a integrar esos datos, sino también datos de otras fuentes que van a reflejar pues, otros factores que van a ser de interés de cara al análisis. Por ejemplo, obviamente hay factores que van a influir muchísimo, como lo que es el tiempo. Obviamente el uso de una bicicleta no es lo mismo si, como veis aquí en la figura, si hay nieve, pues obviamente nadie va a utilizar una bicicleta si hace buen tiempo, lo cual es un factor muy importante, y para eso lo que hemos hecho es integrar datos climatológicos de la ciudad de Nueva York. También datos temporales, porque puede influir la estación del año en la que nos encontremos, el día de la semana, si es fin de semana, si es día de diario, si estamos de vacaciones, con lo cual es un factor también la temporalidad que hay que evaluar, porque puede afectar al uso del servicio. Para eso vamos a integrar, por un lado, una segunda fuente, que sería datos meteorológicos del Servicio de Meteorología para la ciudad de Nueva York, y también una tercera fuente que va a ser un dataset que hemos cogido del benchmark de TPCDS, son datasets públicos, con datos en detalle de cada día del año, pues saber si es qué día de la semana es, etcétera. Datos que van a ser útiles también para el análisis. ¿Cómo vamos a hacer la predicción? Básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a tener datos de 2 años, de 2017 y 2018. Utilizando los datos de 2017 vamos a adiestrar el algoritmo, y con eso, una vez que lo adiestremos, vamos a testearlo con datos del 2018. Como tenemos también los resultados, podemos verificar la calidad de la predicción. Vamos a utilizar un algoritmo de Machine Learning de clasificación, se llama Random Forest, que es un algoritmo muy popular, basado en árboles aleatorios, o son árboles de decisión, los cuales pues proporcionan un valor de entrada para cada una de las variables y generan un valor de la salida. Puedes indicar el número de árboles de decisión en el modelo, y es un algoritmo muy popular y que se encuentra, forma parte de la librería que estamos utilizando, que es ScienceKit. Bien, lo que vamos a hacer es generar un dataset con datos que va a incluir, por supuesto, la fecha del día en que nos refiramos, luego los datos climatológicos de ese día, la temperatura máxima, la mínima, si ha habido nieve, si no, si ha llovido, qué día de la semana es. En fin, un conjunto de variables que van a alimentar al algoritmo, son valores en todo caso numéricos, y al final, a la salida, vamos a encontrar el valor resultante, que va a ser simplemente el número de alquileres que se produjeron ese día. Estos son los valores que vamos a utilizar para adiestrar el algoritmo de cara a que luego podamos evaluar su funcionamiento. Para preparar los datos no es suficiente con proporcionar, por ejemplo, oye, pues el día del mes, o sea, qué mes estamos, si es enero, febrero, si es enero 1, febrero 2, siempre tienen que ser valores numéricos. Lo único que ocurre es que si proporcionamos valores de esta forma, pues el algoritmo puede pensar que un mes como el diciembre, que tiene un valor 12, pesa más que un mes como enero o febrero, que tienen valores 1 y 2. De esta forma tenemos que tratar los datos para evitar este posible sesgo en la interpretación de los mismos, ¿vale? Con lo cual no podemos pasar los datos de esta forma directamente al algoritmo. Otro ejemplo son datos del día del año. Básicamente todo lo que sea observaciones cíclicas va a fluctuar entre 1 a 365, y luego voy a poder regresar de nuevo de 1 a 365. Para poder modelizar estos datos de forma adecuada, vamos a utilizar funciones trigonométricas del tipo coseno, en las cuales nos va a permitir limitar el rango de valores entre digamos, -1 y 1, ¿vale? Pues sin más que aplicar esta regla que aparece aquí, que es la que utilizaremos luego en el modelo. Básicamente lo que estoy haciendo es asignar el mismo peso a días cercanos. Aquí aparece un ejemplo, por ejemplo, el día 360, que es el 26 de diciembre, y el 2 de enero, son días de invierno que prácticamente de cara al uso del servicio que vamos a hacer son idénticos. Sin embargo, uno tiene peso 360 y otro de peso 2. Con este algoritmo lo conseguimos que uno tenga peso 0.996 y otro 0.999. Con lo cual vamos a minimizar esa varianza y el algoritmo va a funcionar mucho mejor. De igual modo, la forma de codificar
observaciones categóricas del tipo, oye, ¿qué día de la semana es? Pues tampoco nos vale utilizar valores numéricos sencillos. Por ejemplo, si estamos codificando el número de la semana de lunes a domingo, de 1 a 7, el algoritmo puede pensar que el domingo pesa mucho más que el lunes. Con lo cual, para evitarlo, una técnica es utilizar codificación one-hot encoding, que lo que hace es añadir una columna para cada una de las variables, indicando una notación binaria. 1 si se verifica y 0 si no se verifica. Por ejemplo, is Thursday, pues va a ser 1 si es jueves o 0 si no lo es. Y para eso vas a utilizar expresiones de este tipo. Como veis, los datos hay que procesarlos de forma adecuada para que el algoritmo pueda funcionar. Voy a pasar a mostraros ahora una demostración. En la pantalla podéis ver la herramienta gráfica de la plataforma de virtualización de Nodo. Tengo aquí un conjunto de bases de datos virtuales, una que es Data Science, que contiene los datasets para este ejemplo. En primer lugar, veis las fuentes de datos. Básicamente, la primera es Data Source by Rights, que me indica el uso de las bicicletas. Son ficheros que nos hemos bajado de la web del Servicio de Bicicletas de Nueva York. Son datasets que encontramos aquí, ¿vale? Tenemos, si podéis ver, son básicamente son ficheros de datos, ¿vale? Con lo cual vamos a integrarlos en la plataforma como fuentes. También tenemos valores meteorológicos que se encuentran en fichero Excel, ¿vale? Y de aquí hemos importado un conjunto de vistas. En primer lugar, en la información de alquiler de bicicletas. Voy a poder ejecutar para que veáis los datos. Pues vemos simplemente la fecha y el número de alquileres de viajes durante las últimas 24 horas. Este es el valor que nos va a interesar. Luego también hay información de más detalle de las horas, de los días, pero realmente esta información no la vamos a utilizar. Simplemente nos vamos a centrar en esta columna de datos, la fecha y el número de alquileres para cada día. Veis que los datos inicialmente pues son todos valores texto, con lo cual no son válidos inicialmente tal y como están para poder alimentar el algoritmo, tenemos que tratarlos. Y la fecha, como veis, también es un valor de texto, que es un valor difícilmente procesable para luego poder hacer un join, por ejemplo, con otra fuente. En el caso de información de tiempo, sucede algo similar. Si yo lanzo una consulta para que veáis los resultados que tenemos, en este caso la fecha aparece en 3 columnas, en lugar de una sola columna, en 3 columnas diferentes con el año, el mes y el día. De alguna forma, si quiero combinar los datos de alquiler con los datos del tiempo, para hacer un join tengo que unificar el formato de representación de estas columnas. En lugar de estos tres columnas, tendría que tener una sola con un tipo de datos fecha. Luego, en cuanto a los datos como tal, veis la máxima temperatura, la mínima y, digamos, valores en cuanto a lluvia, nieve, y veis que hay algunos valores que aparecen con una T. Eso se debe a son mediciones que prácticamente han sido despreciables y no hay valor real, con lo cual se deja un valor T. Esos datos obviamente tengo que procesarlos porque así tampoco no son válidos. Con lo cual voy a hacer en primer lugar, en la primera fase del proceso, en lo cual voy a limpiar estos datos, voy a formatearlos. En primer lugar, los datos de alquiler, veis ahora que ya aparecen los datos como enteros y la fecha como un tipo de datos local date, el valor de fecha de SQL. Si hago una consulta, veis que ahora ya el campo está normalizado. ¿Qué he hecho? Pues si edito la vista, puedo ver que, por ejemplo, para la fecha utilizado simplemente una función toLocalDate, que me va a hacer un casting del valor de texto al valor de fecha con este formato que le acabo de pasar, ¿vale? Esto está trazado totalmente y lo puedo modificar cuando quiera. En el caso del resto de los campos, pues simplemente lo único que he hecho es un cast al valor íntegro, o sea, he traducido el valor texto a entero. Esto sería la forma de formatear los valores de los alquileres. Para el valor de tiempo, lo que voy a hacer en primer lugar, voy a generar un campo único para la fecha. Recordad que había distintos campos para el día del año, para el mes y para el año. Sin embargo, he generado ya un campo único. También he limpiado los valores T que había por ahí, ¿vale? ¿Cómo lo he hecho? Pero, pues voy a enseñarlo aquí. Básicamente el campo de fecha, lo único que he hecho siempre es concatenar las tres columnas y traducirlas a un local date con el mismo formato, para que luego así pueda hacer un join con el valor que me viene de la otra fuente. Y en el caso de valor, por ejemplo, de lluvia, he añadido una cláusula case que me va a permitir, para cuando el valor sea un valor igual a t, lo que he hecho es reemplazarlo con un valor muy pequeño, por ejemplo, un 0,01. ¿Vale? Si no es así, pues simplemente lo dejo como decimal.
Bien, con lo cual estos datos ya los he formateado, los tengo preparados para poder combinarlos con los datos de alquiler de bicicletas. Voy a ir a la siguiente fase, en la cual voy a ver cómo he generado el dataset final. Voy a ver la vista que he realizado. Se trata de un join entre los datos de alquiler de bicicletas con los datos de fecha. En este caso, se trata de un dataset que comentaba anteriormente, cogido de TPCDS, en el cual tengo todos los datos detallados por fecha. Y he hecho un join con todas las fuentes y tengo finalmente los datos preparados, tal como veíais en la transparencia, con la fecha, todos los distintos valores, el valor de coseno y seno. Vemos ahí, vamos a ver detalle de cómo se genera. Bien, veis aquí la función de coseno, la función de seno y también en la codificación one hot encoding, por ejemplo, pues para los días de la semana con las instrucciones case, para saber si el día es 0, sería es lunes, etcétera, ¿no? Como comentaba anteriormente. Toda esta codificación se encuentra accesible de forma gráfica y yo puedo fácilmente cambiarla si lo necesito. Bien, esta vista va a ser accesible por el algoritmo de Machine Learning. ¿Cómo? Voy a tener un notebook, aquí Data Scientist, en el cual simplemente he añadido un conjunto de intérpretes. En concreto, por ejemplo, está el intérprete para hacer la plataforma de nodo, con el driver y acceso J veces a la plataforma. Bien, me voy a ir al notebook de Data Science, y aquí aparece en primer lugar un conjunto de consultas que me va a permitir a mí pues, hacer, digamos, análisis sobre los datos. Por ejemplo, consulto el número de RAIDs medios por mes. Pues puedo consultarlo y veo que los datos se pueden... Un momentito. Se pueden generar de forma dinámica, lo que veis aquí se acaban de generar, o también veis que, por ejemplo, en los meses, obviamente, de junio, etcétera, cuando hay buen tiempo, los alquileres son mayores que si hay mal tiempo, es una cosa obvia. O también veis la diferencia entre fin de semana o día de diario, o si hay una estación seca o una estación con nieve o lluviosa, veis que cómo puede afectar el análisis. También una correlación entre la temperatura y el número de alquileres que, como veis, obviamente tiene mucho impacto. Y ahora, en la fase a continuación, hemos añadido la integración con Python, en la cual simplemente nos conectamos a la plataforma del nodo a través de ODBC. Incluimos el DSN de ODBC y vamos a pasar los datos, las medidas que hemos utilizado para registrar el algoritmo, tanto las observaciones como los valores. Y para eso simplemente tenemos que incluir una consulta SQL sobre la plataforma de virtualización con los campos que quiero incluir, etcétera. En este caso, para adiestrarlos son valores del 2017, como podéis ver aquí. Y luego, para verificar la calidad de la observación del modelo, pues tengo una serie de datos de test, ¿vale?, del 2018. Bueno, yo puedo ejecutar y generar estos datos dinámicamente, como veis aquí. Estoy conectando en tiempo real a la plataforma de virtualización a través de ODBC y genero los datos. Tengo aquí el algoritmo que he instanciado con 1000 árboles de decisión, le proporciono los valores de adiestramiento y puedo ejecutarlo y generar, digamos, ese modelo. Puedo generar ya con valores de observación la predicción, ¿vale? Y finalmente puedo, voy a ejecutarlo, puedo mostrar el resultado final, los valores que hemos predicho, con los valores iniciales, ¿no? Si lo genero en tiempo real, lo podéis ver. En este gráfico veis la correlación que hay entre el valor que hemos predecido en naranja con el valor real en azul. Veis que hay bastante correlación. Los resultados finalmente puedo volcarlos a un CSV que luego puedo procesar en la plataforma de virtualización. Bien, también estos datos podría accederlos a través, por ejemplo, de Power BI, accediendo a la plataforma de virtualización, los podéis ver de forma gráfica. Bien, pues con esto he acabado la presentación, vuelvo a la presentación de la demostración práctica y vuelvo ahora a la presentación. Me gustaría enseñaros un par de ejemplos de clientes. En primer lugar, Autodesk. Aquí veis un lago de datos lógico en Autodesk, en el cual he combinado el stack tradicional de BI con el stack del lago de datos basado en Spark en este cliente. Veis que, bueno, el stack tradicional, pues, desde las fuentes estructuradas hacia herramientas tradicionales de BI, y el nuevo stack del lago de datos
pues realmente coge datos de sensores, de multitud de fuentes, los guarda en el lago y los procesa. Gracias a la capa de virtualización yo puedo generar informes de datos combinados de ambos mundos de forma totalmente transparente para los usuarios. Los usuarios van a consultar los datasets independientemente de donde se encuentren. Voy a hacer un zoom ahora en la arquitectura de Big Data como tal, en la parte de Big Data, y veis, esto es la arquitectura inicial que montaron al inicio del proyecto allá por el 2016. Veis que tiene cierta complejidad. Ahora os voy a enseñar la arquitectura actual, que nos enseñaron hace algunas semanas en un evento de Enodo, en el cual se ve que la complejidad es mucho mayor. ¿Vale? Hay multitud de formas de alimentar datos al lago. El lago está en S3, en AWS. Veis distintos buckets de AWS con distintos colores, indicando distintos niveles de curación de los datos, distintos motores de proceso, desde Snowflake, Athena, Qubole. La capa de virtualización por encima, aislando toda esta complejidad. Con lo cual hemos pasado de la, digamos, de la situación inicial a la situación actual de forma, digamos, no intrusiva, sin impactar las aplicaciones de negocio. Una de las ventajas de la virtualización es que va a aislar la complejidad y el usuario va a permitir, por ejemplo, en este caso, Autodesk comenta que ellos, oye, pues cada caso de uso, digamos, para cada caso de uso utilizan el mejor motor de proceso en cada caso. Pues a lo mejor para unos es Snowflake, para otros es Athena, para otros Qubole. Con la capa de virtualización simplemente tengo que apuntar, digamos, con una vista a la fuente donde quiero coger los datos, con lo cual yo puedo jugar con distintas tecnologías, decidir para cada situación con qué resultado me voy a quedar y publicar estos datos a mis consumidores. Otro ejemplo sería Prologix, es una empresa que construye plantas logísticas, de un montón de plantas logísticas a lo largo de todo el mundo. Y lo que ellos han hecho es un proyecto de Data Science para minimizar, con el objetivo de minimizar el coste de construcción de las plantas. Tiene un montón de variables que guardan en un lago de datos basado en Snowflake. También tiene datos en Data Warehouses y en otras bases de datos. Y aquí ellos siguen un poco las mejores prácticas que comentábamos. Hay un Data Engineer que prepara los datasets por encima de los Data Science con Python. Veis aquí pues, con un notebook basado en Zeppelin, pues generan los modelos y una vez que ya se han generado los modelos, el segundo paso sería la operacionalización de los mismos. Para eso, Python, digamos, se publica como un web service, se modelo scoring como un web service que se ejecuta en AWS Lambda y se alimenta de datos que cojo del lago. Todo eso se ejecuta a través de la capa de virtualización, que lo que hace es hacer el push down de consultas a las fuentes. Bien, finalmente simplemente comentar en cuanto al rendimiento que la plataforma de virtualización, el objetivo final es hacer un push down de consultas a los repositorios subyacentes, es decir, las consultas realmente se van a ejecutar en su mayor parte, digamos, en el lago o en el Data Warehouse, etcétera, si hacemos el plan de ejecución correctamente digamos, hemos añadido facilidades recientemente pues, para poder incluso, una vez que hemos hecho ese push down de consultas a las fuentes, si aún los datos que tenemos que procesar en la capa de virtualización son masivos, hay un volumen de datos muy grande, pues puedo hacer una especie de lift and shift y volcar ese proceso a un motor de ejecución paralela basado en Spark, Presto, Hive o Impala. Bien, eso es totalmente transparente para el usuario y lo decide el optimizador de forma dinámica. Y ves aquí, bueno, pues tiempos de ejecución que, bueno, son fantásticos en el caso de que utilicemos estas técnicas que acabo de comentar. Bien, y como conclusiones voy a resumir las ventajas de utilizar un lago de datos virtual. En primer lugar, pues acelerar el proyecto de Big Data, un poco la idea de toda esta fase inicial en el cual el Data Science invierte muchísimo tiempo en preparar los datos, limpiarlos, adaptar los algoritmos Machine Learning. La capa de virtualización lo agiliza muchísimo porque todo se puede hacer de forma gráfica, va a estar totalmente trazado para que los usuarios posteriores puedan realizar cualquier cambio y adaptación. Oye, yo quiero iterar el algoritmo, pero ahora voy a añadir dos nuevas variables, puedo añadir una nueva fuente, eso se puede hacer de forma muy ágil gracias a la capa de virtualización. También voy a poder, digamos, ejecutar, digamos, los distintos procesos con la mejor tecnología en cada caso. Es decir, puedo tener distintos motores de proceso y puedo elegir el mejor motor de cara al caso de uso que esté ejecutando. Voy a permitir que toda esta capa de virtualización facilite, digamos, la
la explotación de los datos por parte de los usuarios del negocio, para cualquier tipo de usuario de negocio. La capa va a ofrecer un modelo unificado, una capa semántica que va a permitir datos más fiables, más consistentes. Son repositorios virtuales de datos curados y gobernados de IT. Un poco el aspecto fundamental que he comentado de colaboración entre IT y los data scientists, que consideramos que es un aspecto muy importante. Los datos se van a publicar de modo a través del catálogo de datos como un marketplace de datos. Vamos a disponer de una arquitectura lógica que va a permitir seleccionar el mejor repositorio en cada caso, como comentábamos en el ejemplo de Autodesk, con Athena, Qball, Snowflake, etcétera, con una seguridad y reglas de acceso centralizadas definidas en la capa de virtualización, simplificando la arquitectura de seguridad en el lago, con la posibilidad de definir distintos dominios de confianza, niveles de confianza en función de los usuarios que nos dirijamos, ¿no? Podemos tener reglas de gobernanza más estrictas para usuarios finales y reglas más laxas, por ejemplo, para los data scientists, para que ellos puedan jugar con los datos. Un poco alimentando la idea o soportando la idea del concepto de bimodal del que habla Gartner. Bueno, y con esto doy ya por finalizada la presentación. Vamos a pasar ahora a la fase de Q&A, por si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de contestaros. Pues muchas gracias, Anastasio, por la presentación. Tenemos unas cuantas preguntas, no queda mucho tiempo, así que responderemos algunas y resolveremos el resto por email. Bueno, una pregunta que tengo aquí es que durante la demostración has usado Python y preguntan qué otros lenguajes puedes usar. Sí. Bueno, Python es una librería muy popular entre nuestros clientes. Ellos también utilizan otras librerías como por ejemplo SparkLib o también R, serían las librerías más usadas. Pero bueno, en principio por encima se puede usar realmente cualquier tipo de librería de Machine Learning o de Data Science. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué tipos de fuentes de datos puede leer de Nodo? ¿Puede acceder a aplicaciones SaaS o Microsoft Dynamics? Sí. De hecho, una de las facilidades de la plataforma de virtualización es poder integrar en análisis datos de forma dinámica de una aplicación SaaS del tipo Microsoft Dynamics, como comentas, o cualquier otra aplicación SaaS tipo Salesforce. Tenemos conectores específicos para poder hacer esa información que puedes combinar con datos que vengan del lago y de otros repositorios. Muy bien. Otra pregunta que tenemos, ¿dónde se ejecuta realmente el proceso de Machine Learning? ¿Está en el servidor de virtualización de datos o en un clúster de Hadoop? Sí, un poco la arquitectura es la que comentaba en la figura. Lo importante es la fase de operacionalización, ¿no? En esa fase, en función del tipo de algoritmo o del resultado que haya obtenido, nuestros clientes en muchos casos lo que hacen es publicar, por ejemplo, ese modelo como un web service. Ese web service se importa como fuente en la plataforma de virtualización y realmente el modelo se ejecuta, por ejemplo, en el caso de Project, en AWS Lambda. ¿Okay? Sabéis que es un servicio que nos permite, consumir ejecución de proceso en base simplemente a tiempo de ejecución, ¿vale? No al número de cores o de servidores que utilice. Entonces, realmente el proceso está ejecutando en Lambda y los datos están cogiendo del lago de datos, ¿vale? Lo que va a hacer la plataforma de virtualización es hacer un push down de esas consultas a las fuentes para que la ejecución sea así. Muy bien. Otra pregunta que tenemos es, ¿la integración que realizo con Python es una herramienta o extensión de Nodo? Sí. La herramienta realmente la integración que se hizo con Python, simplemente se utilizó en este ejemplo un Zeppelin estándar, el notebook de Zeppelin, en el cual simplemente viste que enseñé durante la presentación pues un intérprete basado en Denodo, simplemente está configurado desde el intérprete. Python también está configurado en el notebook para poder ejecutarse en el notebook. Tal como lo he enseñado en la presentación, es totalmente independiente de Nodo, ¿vale? Se trata de Zeppelin. Estamos, en futuras versiones tratando también de facilitar esa integración, por ejemplo, desde el Data Catalog, el usuario debe disponer de un enlace para que pueda arrancar desde ahí
un notebook abriendo la vista en donde nos encontremos. Digamos, estamos facilitando un poco la labor para los usuarios y estrechando la integración entre el notebook y la plataforma de virtualización, pero son herramientas independientes. Perfecto. Bueno, hemos llegado al límite del tiempo. Las preguntas que queden sin responder, contactaremos por email con esos asistentes para atenderlas. Y bueno, muchas gracias por participar. Esperamos que el webinar les haya parecido interesante. Si quieren más información, pueden ponerse en contacto con nosotros o visitar la pestaña de archivos adjuntos y encontrarán más recursos relacionados. Además, si quieren probar Zenodo Platform, pueden hacer un test drive que encontrarán en esta misma pestaña de archivos adjuntos. Nada más, que tengan un buen día y muchas gracias a todos.